Y Aguachica está de fiesta, está a punto de celebrar sus 277 años y es por supuesto muy tradicional año a año escuchar esa canción que nos habla de las fiestas de nuestro pueblo, la fiesta en mi pueblo, esa que nos habla del Cerro de la Cruz, que nos invita a bailar y que le pone a uno los pelos de punta, ¿no? Y además me imagino cuando uno está fuera del país o fuera del municipio y escucha esa canción, de una vez uno se transporta a la querida tierra bella de Aguachica. Por eso nos acompaña el maestro Julián Vargas Saldaña, compositor de esta canción y de muchas otras, para hablar de Aguachica y todas sus incidencias. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, Oscar. Complacido de estar aquí en tu programa, aquí en Aguachica, compartiendo, con el favor de Dios, nuestras fiestas patronales. Mañana 16. Sí. Y feliz de estar aquí como siempre. He querido vivir acá porque ya terminé mi época laboral, pero por una u otra razón no se ha podido cristalizar, pero aspiro y espero poderlo cumplir. Claro, bueno, ya nos va a contar por qué Lares anda y cómo ha pasado toda su historia de vida, pero lo cierto es que usted cumple la cita viniendo cada cumpleaños de Aguachica. Sí, pues a ver, yo demoré mucho tiempo sin venir a Aguachica. Cuando me fui, vine seguido por aquello de que cuando uno está recién ido de su pueblo le hace mucha falta, y cada vez que había la oportunidad, pero particularmente era diciembre o la fiesta de San Roque venía, pero ya cuando entré a trabajar formalmente con la Sociedad de Autores y Compositores, pues ya se me hizo muy difícil poder estar acá para estas fechas, porque mi función era recorrer el país detrás de todos los espectáculos públicos para recaudar los derechos de autor. Entonces eso hizo que durante unos 20, 30 años no viniera a Aguachica. Después ya las cosas empezaron a mejorar en el trabajo y empecé ya a venir nuevamente a la fiesta de San Roque. O sea, como quien dice, se está sacando el clavo ahora. Me estoy sacando el clavo ya. No, ese clavo ya está afuera. Mucho tiempo. Usted viene a las fiestas de San Roque, pero también a las del 3 de mayo, ¿cierto? A la del 3 de mayo también es. ¿Cuál le gusta más? Pues son diferentes, ¿no? Ajá. Son diferentes. Esto pues es el pueblo como tal. Allá pues también es del pueblo, pero es muy particular de la gente del sector. Gente del sector que por supuesto se nombra la gran mayoría en las canciones de fiestas de mi pueblo, como Venancio, Zenaida, Ramón Quintín, en fin, Martín Contreras. Todos estos personajes son de allá. Entonces hay mucha afinidad con ese sector. Además porque, no sé si tú te acuerdas, quizás no, por la edad, pero cuando nosotros estábamos pelados, Aguachica era ahí en el parque, por supuesto, y tú sabes que es 2 cuadras y ya estamos en el bosque. Entonces, para nosotros era muy fácil llegar al bosque. De hecho, que teníamos que llegar porque teníamos que ir a traer el agua de la huil porque no había agua. Entonces, siempre había esa afinidad. No pasaba lo mismo hacia el carretero, mirando pues al bosque hacia la derecha, ir al carretero. Tampoco pasaba muy frecuente que miráramos hacia el terminal. Entonces, Aguachica por esa época se dividía como por sectores. La gente, los grupos, los muchachos. Los grupos del carretero eran unos, los grupos del mercado eran otros, los grupos del centro eran otros. Y entonces ese era el círculo pues, que nosotros manejábamos. Claro. Entonces, pero se goza ambas festividades. Viene claro. Cuando puede, viene el 3 de mayo. Por eso para mí esas canciones, esas dos fiestas coinciden mucho.
en el sentir mío. En el sentir morrocoyero, Morrocoyero, ¿cierto? sí. Morrocoyero. ¿Usted alguna vez se ha ofendido porque le han dicho morrocoyero o algo? Porque hay gente que dice que no le gusta. A muchos no les gusta, pero definitivamente no solamente a los de Huachica le dicen morrocoyero. Hay unos pueblos por Córdoba, Sucre, no recuerdo ahorita, que también le dicen morrocoyero, porque sucedía lo mismo, había mucho morrocoy. Es como a los de Gamarra que le decían pacoreros, es la misma cosa, eso no tiene ni quita, ni pone, ni nada. Es el hecho que el morrocoy, que es perezoso, eso es mentira, eso no tiene nada que ver con nada. Que el morrocoy se esconde y todo le pasa y así nos metemos en la concha del morrocoy. Bueno, nosotros posiblemente sí tengamos un poco de aguantadores y que muchas veces nos quedamos callados y no hablamos, ¿no? Porque nos parece que si hablamos estamos pecando. Uno tiene, si no le gusta, tiene que decirlo sin pelear y sin grosería, sencillamente no me parece y punto, porque ninguno está obligado a pensar igual. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, yo creo que sí, tú crees que no, y esa es la vida, y así es que vivimos. Claro, yo creo que por tradición Aguachica ha sido una tierra pacífica, ¿no? Como no hubo aquí batallas, ni hubo peleas para colonizar, ni nada, entonces como que no estamos en ese tema de confrontación. La violencia la han extraído, la han importado. De hecho, nuestra tradición de la parte indígena, nuestros indios por acá eran pacíficos. Ajá. Eso no peleaban con nadie. Y si veían cualquier bullita arrancaban y se iban por otro lado. Entonces, eso nos quedó como herencia buena por una parte, pero mala por otra. Sí. Porque a veces nos resignamos a que lleguen y hagan en muchas ocasiones personas de aquí o no de aquí a las administraciones y nadie revira, no pasa nada. Sí. Aquí llegan y cierran una calle vendiendo ropa, vendiendo vaina y no pasa nada. Ni la policía llega, ni la policía tiene ventas en la calle, eso casi uno no puede ni caminar, tiene que meterse entre las ciclas y los carros y no pasa nada. Entonces, pero decirlo no es pecado. Claro. Entonces, si queremos una ciudad mejor, pues tenemos que tener orden. Tenemos que poner orden, duélale a quien le duela. No se hace por maldad, no se hace por nada. Pero eso somos nosotros. Esa es nuestra idiosincrasia de los pacíficos. Bueno, maestro, vamos a contar un poco de su historia, porque como usted dice, bueno, hay generaciones que obviamente lo conocen, lo están viendo y dicen, allá está Julián, pero para muchos de otras generaciones y menos los que están ahora chicos, pues saben de toda esta historia. Háblenos un poco de su familia, porque incluso me contaba antes de iniciar que su papá acaba de cumplir 103 años. Imagínense, 103 años tiene febrero su papá. 3. Julián, él es Julián Carballo. Sí. A ver, la familia nuestra, de por sí, es una familia muy grande y hay unos nexos familiares, yo creo que casi con todos la gentes de Aguachica, los viejos de Aguachica, porque cuando no era por el lado de la mamá, era por el lado del papá, pero alguna relación había y hubo siempre. Entonces se encuentra uno con muchas familias que son parientes. Haciendo el árbol genealógico que te comentaba, encontré, por ejemplo, que la mamá de Adolfo Duarte Vargas, que nació creo que en Otaré, y la mamá de Elvira, ¿cómo se llama? La mamá de William Trillos, ¿cómo era que se llamaba la mamá de William? Alicia. Alicia era Alicia Galvis Vargas. La abuela de ella era hermana de la mamá de Adolfo Duarte. Entonces mira tú, el uno nació en Otaré, los otros nacieron aquí, pero las dos viejas eran hermanas. Imagínese. Entonces Alicia era Alicia Galvis Vargas. Entonces había mucha afinidad por el apellido. Entonces, tratando de buscar eso, encontré que el primer Vargas de Aguachica se llamaba Nazario Vargas y nació en 1803. Como el de la novela, de Gabriel García, Nazario. Nació en 1803 y Nazario tuvo a Gervasio tuvo a Simón Vargas y Simón Vargas Carballo fue el fundador de la banda.
O sea, Simón Vargas, hermano de su papá, ¿sí? No, ¿No? el, Simón Vargas Carballo, ¿no? el bisabuelo. Ah, el bisabuelo. Bisabuelo porque el papá de abuelo, bisabuelo, no, tatarabuelo. Allá nos pueden, desde las barras también pueden intervenir, lo que se nos olvide. ¿Sí vamos bien así o no? Sí, sí. Ah, bueno. Tatarabuelo. O Entonces, sea, su papá, Julián, ¿hijo de quién? ¿Cómo se llama? Justino Vargas, Justino, su abuelo. mi abuelo. Su abuelo. Justino era hijo de De Eladio. Eladio Vargas. Ah, Eladio Vargas, mire. Eladio Vargas era hijo de Simón Vargas Carballo. Entonces, desde allí, desde Simón, empezó la tradición musical. Simón, ¿qué interpretaba o qué es? Yo no sé qué, pero él fue el director de la banda y fundador de la banda. No sé exactamente. Creo que él tocaba era como clarinete, ¿no? Ok. Pero no tengo la certeza, porque pues lamentablemente no hay documentan escrito, no hay cosas. documento, pero creo que él tocaba clarinete y flautín. Y él es el papá de Eladio. Y él fundó la banda en 1872. O sea que hasta que la banda se acabó, que fue en el 2014, tenían 142 años de existencia la banda. Entonces, en 1903 tomó mi bisabuelo Eladio la dirección de la banda. Hasta, primero se llamaba Banda Municipal. Así la fundaron, Banda Municipal, Simón Vargas Carballo. Cuando la tomó mi bisabuelo Eladio, le cambió el nombre por Banda Armonía de San Roque, Ahí me acuerdo. en Sí. homenaje a la banda, a San Roque. Y después, en el año de 1952, la tomó el maestro Santiago Castelbondo. Y ellos le cambiaron el nombre por Banda 16 de Agosto. En el año de 1960 tomó la dirección el maestro Manuel Pinto, que también era de Otaré. Y en 1966 tomó la dirección papá, hasta el 2008. Demoró casi 40 años frente a la banda. Y pues modestia parte, no porque sea papá, pero fue la mejor época de la banda, porque anteriormente la banda se suscribía básicamente a la gente que residía aquí en Aguachica, siendo o no de Aguachica, porque habían, como te digo, gente del Carmen Norte de Santander, de Otaré, y eso era, pero vivían aquí, componían aquí. Cuando ya papá cogió la banda, pues le quiso dar otro matiz y entonces se incorporaron los saxofones. Ah, de plata. Exactamente, ya llegó el señor Plata, Goyo Sánchez cambió el clarinete por el tenor, entonces empezaron ya a manejar los dos y empezó a cambiar el formato instrumental, porque anteriormente habían flautas, flautines, cornetines, oboe, otro tipo, trompetas, pero no habían trombones, por ejemplo, en fin. Entonces ya aquí se fue modernizando, porque a partir de 1935 llegó el porro y el fandango aquí a Aguachica. Y Aguachica, por la cercanía del río, con Gamarra, a través de ellos, y de paso los cídicos, porque si tú te acuerdas, anteriormente los circos tenían orquestas, bandas. Sí. Y entonces ahí empezaron a llegar las primeras partituras de porro y fandango. Y Aguachica, la banda, ya para esa época, Armonía de San Roque, empezó a tomar esos ritmos y se encunaron en Aguachica. Y empezó Aguachica a tocarlos y a tocar una música diferente en toda la región, y por eso esa banda ya se empezó a conocer mucho, porque tocaba otros ritmos. Porque anteriormente se tocaban pasillos, bal, fox, en fin, otros tipos de música que no eran pues lo que se conoce como la alegría del porro y el fandango y la cosa. Claro, su papá de pronto viajaba y No, trajo, no, papá lo que hizo fue empezar a llamar a músicos profesionales, como el maestro
Lemus, el maestro Lemus de Ocaña, a Quijarón, le decían el Quijarón, era así, a un músico también, saxofonista, a un... O sea, sí había músicos muchachos formados, estructurados, licenciados de escuela. De Ocaña, muy buenos, excelentes. Entonces papá con esos músicos llegaba y reforzaba la banda. Entonces, y como eran unos músicos excelentes, ellos tocaban, me decían, hay que hacer pa, y de una vez pi, y ya estaba montada la canción. Y ponía, ni ensayaban, era increíble. Llegaban los músicos y se les decían cómo era la canción y hágale, y para adelante. Y esa vaina sonaba. Por supuesto que Aguachica ya cuando papá tomó en 1966 la banda y empezó a incorporar todos estos músicos, trompetas, bombardinos, trombones, saxofones, pues se formó realmente lo que tú y muchos jóvenes alcanzaron a escuchar esa banda, esa sonoridad y eso tan rico que llegó a ver que como cuántos integrantes. Habían 13, unos 12, 14 músicos, 14 y 16 músicos. Era una banda bien montada. Bien montada, claro. Eran 3 saxofones, 4 clarinetes, porque uno de los clarinetes, y bombardinos, trombones y la percusión. Entonces era una vaina que sonaba, y sobre todo con los porros, y empezaron a traer todos los porros de la Sabana, que María Varilla, que el Sábado de Gloria, que en fin, todo ese tipo de repertorio, y lo fueron montando y se fue lejos. Entonces, y hasta el 2014, cuando, después de luchar mucho, porque yo inclusive en muchas épocas de mi juventud peleé, entre comillas, pidiendo que Aguachica tuvieran un profesor de música, porque se iban a morir los músicos y no iba a quedar ninguno, y eso era como si le estuviéramos hablando a la pared. Sí. Nadie le paraba bolas a nada ni nada, como siempre, nunca. Sí. Toda la parte cultural y en todos los géneros, las autoridades, yo no sé por qué, quizás eso no produzca votos o plata, yo no sé qué era. Ambas. Lo que pasa. O ambas. O ambas. Sí. Entonces no le paran bolas, siendo que si uno se pone a mirar, Oscar, la parte cultural, el desarrollo económico es inmenso. Claro. Basta mirar el Festival Vallenato. No, y podríamos decir, maestro, la cultura persiste y los políticos se olvidan. Pero nadie habla quién fue el alcalde de tal época en Barranquilla, ¿no? Pero carnavales son carnavales. Exactamente. Entonces, y esa parte cultural, no sé por qué la desprecian tanto, y parece que cerraran los ojos, o que no vieran, o que no pensaran, no pensaran a futuro. Fíjate tú, por ejemplo, el caso del Festival de Bandas. Pero espere, maestro, pero usted me dice que la banda, como tal, 16 de agosto del 2014, se acabó. Se desapareció. Eso no se hace mucho, o sea, estamos hablando de 10 años apenas. Gracias a Dios llegó Luis José. Luis José Solano, sí. Que fue el primero que llegó y empezó estudió música y se hizo profesional, se hizo maestro y montó, y de ahí cuántos músicos han salido que hoy son profesores también, pero que antes era porque no había profesores. Ahora hay profesores, pero no hay voluntad política para contratarlos. Hombre, ¿qué trabajo, pues, cuánto será la inversión, Oscar, para poner una escuela de música? Voy a decir cualquier barrio, Los Cocos, por decir alguna cosa. Sí. O esos barrios marginados, digo marginados pues porque gente humilde. ¿Por qué no se les pone una escuela de música para que los niños aprendan a hacer algo y no estén pendientes del alcoholismo, la droga, la vagancia? ¿Por qué? Esa es la parte social. Pero sí la hubo, ¿no? La escuela... pero la de él. Sí, pero también el municipio alcanzó a tener una. Cuando él estuvo. Sí. Cuando él estuvo, porque pues, el municipio nunca ha tenido banda como tal, salvo en las primeras, porque por eso se llama municipal, porque el municipio sí les pagaba a los músicos. Claro, yo he escuchado decir que por eso habían las retretas y exacto. Todas esas cosas que llegaron hasta una parte de la época de
de Santiago Castelmondo, que era muy bonito, que los viernes o los sábados, no me recuerdo, eran las retretas en el parque, que las salidas de misa, que en fin, Sí, sí. mucha actividad donde los músicos después se fue perdiendo todo eso y se acabó. Entonces, la parte social, esa parte social, si aquí se llevaran escuelas abriendo los brazos, uno por la derecha, uno por la izquierda, uno por el frente y otro por el sur, escuelas entre nosotros mismos, podíamos hacer competencia de jóvenes aprendiendo un arte, aprendiendo una cosa, porque no saben hacer nada, sino pensando en los huevos del gallo. Entonces ya por lo menos tienen un trabajo. Pero venga, maestro, usted dice en el relato que nos está suministrando hoy, se acabó la banda el 16 de agosto, pero el nombre fue registrado porque sería como una columna vertebral, ¿no? Si existiese la institución, banda 16 de agosto, entonces ahí, como pasa, porque han subsistido, por ejemplo, otras bandas que uno escucha decir la banda Laguneta 19 de marzo, la banda 20 de julio, o sea, siguen y siguen y siguen. Sí, a ver, yo que conozca, no se hizo un registro oficial. Okay. Creo que alguna vez un músico, no recuerdo el nombre, que llegó a la banda, que venía de Convención o de Otared, no sé dónde, creo que registró, no sé cómo registró. Pero igual ya eso, independientemente que haya papel o no haya papel, Sí. el nombre Banda 16 de agosto sigue en la cabeza de la gente, independientemente que no haya. De hecho, esta banda que hay ahora del municipio, de la alcaldía, que toca, y toca en el parque, y la gente dice la banda 16 de agosto. Y por ahí escuché decir, ahí lo veo en los afiches, dice la gran banda morrocoyera. Sí, Dice. entonces ya le pusieron banda morrocoyera, pero bueno. Sí. Pero la gente era esa tendencia. Y la banda se murió porque después se murieron los músicos. Sí. Y el único que quedó fue Chávez, el bombero, Lorenzo Sí. Chávez, el bombero, Pello, que murió también el año pasado, creo. No, ya más. Pello Aldaña ya murió Pello, hace más. Sí, más años, sí, claro. Sí, bueno. Sí, sí. Y papá, es lo único que quedó de la banda como integrantes de O sea la que 16 de agosto. su papá, que hoy tiene 103 años, hasta los 90 años, todavía le daba el redoblante. Hasta el 2008 estuvo con la banda. Y él no estudió música ni No, nada. nada. Pero no solamente estuvo de director de la banda, sino que creó también Los Caballeros del Ritmo, la única orquesta que ha existido en Aguachica Sí. de en esa época, porque después Luis José ya creó la banda Ventú. Ventú, sí. Pero en esa época papá creó la banda Los Caballeros del Ritmo. Era también. tropical con... Sí, claro, ya, Sí. tipo orquesta. Ahí sí esa sí no la conocía. No. No alcanzaron a grabar ni nada. No, nada. No, y esta grabación que se hizo fue gracias a... ¿Cómo fue eso? Yo venía pensando, ¿qué días? Yo decía, oiga, hoy que hay más facilidades de grabación, de todo, no se graba. Y en esa época me imagino que fue más difícil, lograron prensar un disco. Un disco y un sencillo. Ajá. A ver, aprovechando la fiesta de San Roque que hacíamos en la colonia de Bogotá, que esa empezó en 1978, creo que fue la primera fiesta que se hizo. Se me metió la locura de hacer la fiesta, porque como no podíamos venir aquí a Aguachica, Kiko Ramos, Mario Romero, Rafael Barrera, Crispiniano Quiñones, Guerrero, en fin, una cantidad de gente de Aguachica que vivían allá en Bogotá, vivieron y se murieron también. Y entonces, un día en una reunión de esas, les dije yo al doctor Mario y a Rafael Barrera, creo, ¿por qué no hacemos una reunión, las fiestas aquí de Aguachica? Y no podemos ir, pues hagámosla nosotros aquí. Pues empezamos con esa cosa y empezamos a recoger plata. Cuando eso eran los trolleys, eran los buses, esos, los cargadores que decían.
y a recoger de casa en casa, buscando las direcciones de la gente, porque cuando eso ni teléfonos había, ni tenían eran en las casas de algunas personas. Entonces, 50 pesos, 20 pesos, en la época, para poder hacer la misa, para poder llevar la banda, en fin. Pero la alegría que eso produjo, eso fue increíble, ver a la gente llorando en el barrio Bonanza, llorando de alegría, de volverse a ver, porque fue la única oportunidad que se reencontrara la gente. Sí había gente de Aguachica, bastante, pero dispersa. Y casi nadie sabía que Fulano estaba ahí, o era vecino, o vivía cerquita, nadie había. Y se corrió la voz de que iba a ir la banda de agosto. Claro. Y eso ya buscando amigos de la radio, y empezamos a poner la propaganda y la vaina. Y entonces ya se fue formamos la junta, y en aquella época, pues quienes más pusieron la plata, pues eran los que más podían en ese momento, Mario, en fin, todos ellos. Y se hacía la fiesta. De ahí el segundo año compramos a San Roquito. Ya el segundo año se alborotó la gente de aquí en Aguachica y se fueron equipos de fútbol para jugar allá contra el equipo de la segunda de Millonarios. Entonces, en el barrio Bonanza, y tocaba la banda en el barrio, el cura se alzó la sotana también y se nos unió a la fiesta y quería que la parroquia se llamara San Roque, porque todo el barrio Bonanza se reunió y era como su fiesta. Era como su fiesta, y llegaba la fiesta de la víspera y eso ponían toldos con asados, vendían de todo, empanadas. De hecho era un festín, porque eso era estaba la cancha y era un plano así donde jugaban ahí los pelados también, y entonces montaban ahí carpas y todo. ¿Y eso se hacía para qué época? O sea, en principio se hacía el 16 de agosto. Ok. O sea, ¿se llevaban la banda ustedes para allá? No. Cuando empezamos no, porque no había plata para llevarnos la banda todavía. Pero lo hacíamos allá y buscábamos alguna bandita de ahí en Bogotá, porque había varias de gente de la costa, y entonces una bandita chiquita que nos hiciera bulla ahí un rato. Y ya después, cuando se compró el santo, encontramos que estaba el padre Aguad ahí en un pueblo cerquita ahí a Bogotá, que estaba de párroco. Entonces él venía a celebrar la misa. Y fue una tarea interesante. Bonita, sí. Y eso lo llevamos, yo estuve al frente de eso como unos 10 años más o menos. ¿Y en qué momento logran grabar? O sea, en el 80. En el 80. Ya en el 80 ya la banda iba, creo que por segunda vez a Bogotá. Y yo, como que ya me estaban grabando, entonces ya yo conocía a mi gente. Entonces hablé allá con la gente de Philips para que nos facilitaran un turno en el estudio, y grabamos de noche, después de las 12 de la noche, porque pues en el día estaban grabando pues todos los grandes artistas. Los grandes artistas, entonces nosotros cogíamos en la noche de 12 a 3 de la mañana, y en fin, como 3, 4 días haciendo ese trabajo. En esa época se metía toda la banda y tocaban, era todo de una vez, ¿no? Todo ¿cierto? de una. Todo era de una. No, ya esa época era separado. Ya era separado. Ya era separado. Entonces, ¿por qué? Porque es que la banda, como no ensayaban y todo era de oído, que se la sabían sí, pero se equivocaba cualquiera, y si fuera bloque había que repetir En cambio, esto como era por canales, entonces se equivocaban las trompetas pares, pero el resto quedaba grabado. Bueno. Entonces, aparte de eso, yo reforcé la banda. Claro, con músicos de estudio, que llaman. Sí. Y puse en cada cuerda uno muy bueno. Entonces, por ejemplo, en las trompetas estaba Adolfo Castro. Adolfo Castro era el director de la banda cuando tenía Pacheco un programa que compre la orquesta, ¿no? Algo así. Que le decía Papa Caliente, para Salá. Sí, el de Lunarcito, ese él ahí está, interpreta la trompeta ahí en eso. Trompeta. En el disco. En el saxofón estaba
o un saxofonista increíble. Eran puros músicos de grabación. Claro, claro. Que tocaban en las grandes orquestas, pero eran músicos de grabación. Y así en cada cuerda, y los bombardinos, un Benítez, y los trombones también. Entonces en cada cuerda puse un refuerzo, y los de aquí tocaban, pero prácticamente iban como a la sombra del que llevaba la primera voz, ¿ya? Y por eso salió espectacular. Para la banda también fue, y ese disco, el único que se grabó, eso es una joya, diría mire, yo. espere, pongo aquí la cámara. Ya no está en muy buen estado, pero mire, por aquí, porque pero de las pocas, yo dije, yo lo he visto por allá en la casa de mi papá, mire, por aquí está. ¿Cuántas unidades vendieron? Imagínate, mire, que yo mandé a hacer... Se llamaba Pa'lante. Pa'lante. Sí, porque como que dándole fuerza sí, claro, pa'lante, vamos pa'lante, aquí no nos quedamos. Mire, por aquí está. Y yo mandé a hacer 500 discos. 500 discos. Y voy a venderlos, ¿y a dónde? Todo el mundo quería que lo regalara. Imagínese. Y por aquí está el pequeñito. Pero ese fue el otro. Ese sí, ese fue el otro. El otro fue un sencillo. Sí, fue de la misma producción, sino que sacamos aparte, porque ahí está el tema del maestro José del Carmen Ramos, en la paraguaya. La paraguaya. Creo, y la otra es la gigantona. La gigantona. Suyo también. Sí. Entonces, con esos trabajos que se grabó en el 80, pero salió en el 81. Y todavía no está. No, buscándole el año. Sí, pero claro, usted lo tiene claro. Ajá. Sí. Y entonces la gente no quería comprarlo. No, la gente... Pasa como el de los libros hoy, el que lanzan los libros y todo el mundo quiere... Exactamente. Entonces y aparte que lo diera autografiado, ¿no? Entonces... Pero qué bueno. Sí, y eso es una joya, pues, eso es un recuerdo muy bonito. Claro, pero estos máster deben permanecer ¿habrá algún estudio, un archivo donde se tengan? ¿No? No, a ver, tú sabes que ya los estudios de grabación ya se acabaron. Los sí, y particularmente esto, porque esto se hizo en Ingesón, en Bogotá. Eso se acabó hace muchos años. ¿Quién quedó con los máster? No tengo ni idea. Si eso existe o no existe. Y menos aún cuando eso no pertenecía realmente a una casa disquera. Porque cuando de pronto el producto es de una casa disquera, pues como la casa disquera como tal, pues tiene. Pero esto era muy particular, esto era mío. Por eso se llama Baza, Vargas Saldaña. Entonces, el sello que yo coloqué. Y entonces, pues eso se quedó allá. Tampoco tuve yo la precaución, porque estábamos jóvenes y lo que queríamos era grabar, y el resto ni le paramos bolas a esa vaina. Yo me imagino que grabando esos temas se pegaron sus aguardienticos, porque me imagino, porque si ustedes sí me grabaron a medianoche y todo para ponerle ese sabor. Sí. Y en el frío de la capital. En esa época se tomaba, era brandy. Ajá, ok. Brandy 5 estrellas se llamaba. Y ese era el trago que se tomaba en todas las grabaciones. Por supuesto, fíjate tú que yo llegué en el 75 y en el 76 ya empezaron a grabarme las canciones mías. Sí, que no hemos tocado esa parte todavía, sí. Es lo que vamos a hablar ahora. Sí, entonces ya empezó a fluir. Y ya empezaron a conocerme, porque lo chistoso fue que yo llegué con las alas rotas a Bogotá, porque no teníamos la oportunidad de grabación ni nada. Pero a raíz de este disco, ya empezaron a conocerme. Pero antes de ya había uno que se grabó en Disco Phillies, se llamó La Salsa de Beto Díaz. ¿Una composición suya? Varias mías. Es que el director artístico de esa época en Philly se llamaba Emanuel Irismar Pereira, era un brasilero. Y él lo conocí yo en
un sitio donde trabajaba Ligia de Granados, el ballet de Ligia de Granados. El ballet de Ligia Granada, muy famoso, claro. Sí. Entonces, y ahí fue donde nació la ida de Guillermo Quintero para Bogotá. Yo me lo llevé para Bogotá, porque el grupo que acompañaba al ballet de Ligia, que eran unos señores chocoanos, pero que tocaban acordeón y caja y esa vaina acompañaban, y se fueron con Delia Zapata Olivella para Europa. Se los llevó Delia. Entonces dejaron a Ligia colgada de la brocha porque no tenía grupo. Y Osvaldo llegó un día buscándome y me dijo, Julio, ¿cómo hago? Yo me quedé sin grupo para las danzas, para las cosas de ballet de Ligia. Y entonces, ¿por qué no hablas con Guillermo a ver si vienen para que me acompañen? Y yo, pues no tengo problema, yo voy, dame los pasajes, yo voy y me los traigo. Y me vine para acá y los reuní, a William, a Caña, Diofante, a Guillermo. Pero Guillermo era acordeonero, ¿sí? Sí. Y entonces les dije, y de una vez, vámonos, y arrancamos por Bogotá. Ni corto ni perezoso. Acompañar allá. Y allá, por medio de Kiko Ramos, el finado, que era amigo del director deportivo del Espectador, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita el nombre. Y ese era amigo del dueño de Discos Bambuco y de Orbe. Los contactos. Los contactos. Sí. Entonces, Entonces yo le dije que quería grabar con el grupo de Guillermo. Y entonces me hicieron el contacto y ¡rum! Nos llevaron para Orbe y grabamos. Con Guillermo se grabó primero que el de la banda. El disco de Guillermo Quintero. Entonces esa es más o menos la historia de la banda. Y ahí llegó el cuento del foco también, porque ahí va el foco. Ahí también va así. Pero venga, maestro, vamos aquí a devolvernos para hacer un contexto. Entonces, su tatarabuelo, Simón Vargas, comenzó con el tema de la banda, ¿no? Y de ahí fue pasando de generación en generación. ¿Y cómo llega usted al mundo de la música? O sea, usted termina su bachillerato, se va a estudiar música. ¿Cómo es el tema? No, nada, yo no terminé bachillerato. Okay. Porque nosotros fuimos 10 en la casa. Y entonces a mí me tocó desde muy pequeño, igual que a Libardo, igual que a todos, empezar a trabajar desde muy niño, desde muy chiquitos. Y entonces tocaba trabajar, ir a la escuela. Y yo era trabajar, ir a la escuela y tocar, porque también tocaba con la banda. ¿Usted cuál era su instrumento? Yo tocaba el bombo. Y yo como estaba peladito no podía cargar el bombo y Vitatuta lo cargaba. Entonces lo ponía atrás y yo iba detrás de Vitatuta. Sí, yo veía que todavía hay bandas que hacen eso, ¿no? Tocando yo el ahí bombo, y otro sí. va tocando. Ok. Entonces no había tiempo. Y pues como te digo, nosotros y en la casa fueron tan. No hubo espacios de 3 años, de 4 años, porque eso salía uno y enganchaba el otro, salía uno y enganchaba el otro. Entonces ahí tocó. En la dieta venía el otro ya. Sí. Estaba saliendo la dieta y venga el otro. Sí. 10 hermanos. ¿Y hoy quedan cuántos? ¿Todos 10 están? No, aquí? murió una. Quedamos 9, gracias a Dios, estamos bien. Entonces usted desde pequeño... Desde pequeño, sí, y oyendo la música en la casa. Porque aparte de la banda, papá tenía un grupo de cuerdas. Ay, sí. De tiple, guitarra, y estaba Tulio Rincón, que tocaba violín. Un Pacheco, no me acuerdo cómo era el nombre de Pacheco, que tocaba violín también. Estaba Emiro Osa, que tocaba flauta. Estaba Trino Jacome, que tocaba tiple. Estaba, no recuerdo, es un grupito así. Entonces en la casa iban, decían que a parrandear. Claro. Se reunían para tocar. Para ensayar, supuestamente, sí, terminaban. Para tocar y oírse ellos tocando ahí. Entonces desde muy chiquito pues yo empecé a oír la música. Aparte de eso, mis tías ya eran cantantes. Yo fueron las hermanitas Vargas.
las hermanas de papá. Entonces, pues esa vena musical pues venía desde hace mucho tiempo. Entonces yo empecé a meterme y el día menos pensado, como había tiple y como había guitarra en la casa, pues yo lo cogía y el día menos pensado cuando papá se dio cuenta yo estaba tocando el tiple. Entonces, y después la guitarra, pero nunca ni la perfeccioné ni nada. Ahí pasándole. Y entonces me montaban en una mesa a tocar el tiple y a tocar las maracas y vainas de esas. Y ahí fue que nació pues mi vena. Y a la edad de 12 años más o menos, compuse mi primera canción, que fue a una niña, porque era acólito además, a una niña que era interna en el colegio de las monjas, que era como de la gloria, como que era así. Pero como yo tenía acceso a donde ellas estaban, entonces yo la veía y... Me pareció bonita la niña. Y entonces con Jesús Rincón, con Álvaro Solano, con Jesús Rincón, Álvaro, Angelito Armenta, pues ya fuimos creciendo, pero metidos en la música y haciendo para nosotros. ¿Y cómo se llamaba la canción que compuso la niña? No pensé quererte, se llamaba. ¿No pensé? No pensé quererte. ¿Y qué era? ¿Un bolero? Un bolero. ¿Y cómo era que decía eso? Dios bendiga el día que el destino te puso ante mí, para así quererte y poder amarte hasta la eternidad. Yo tengo publicado ahí. ¿Y usted 12 años y cantaba eso? ¿Y se la dedicó alguna vez así claro. en vivo? Sí. Y entonces, esa fue mi primera canción que hice. ¿Y a hoy cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas? No sé. Pero que se han grabado como 300 y pico. 300 y pico canciones grabadas. Grabadas. Y sigo componiendo. Esa de No pensé quererte, ¿la grabaron? No, nunca se grabó. Nunca se grabó y yo hice también un trabajo de música de boleros, bambucos, muy bonita, donde está la Will precisamente. Voy a escuchar el rumor del agua en su caída, cual un cantar de ilusión para mi tierra querida. Manantial que brota del bosque, eres un tesoro de mi pueblo natal. Manantial que brota del bosque, eres un tesoro de mi pueblo natal. Tú que le diste a mi pueblo. ¿Es como un pasillo? ¿Viene sí, un bambuco. Un bambuco. Cuando no hay pues, que beber, tú también debes saber cuánto te queremos ya que no viste crecer. Dice, eres un sagrado Will, donde las penas se alejan al contemplar tu belleza, gotas de perla y zafir. Cuando niños en burro y perole cargábamos agua para sobrevivir y era centro de pícara juerga, maldad sin malicia que nos hacía reír. Tú que has quitado a mi pueblo sed cuando no hay que beber, tú también debes saber cuando te queremos ya que nos viste crecer. Uy, eso merece, mejor dicho, aquí unos aplausos de nosotros. No, eso hay que inmortalizarlo. Ese tampoco se ha grabado mucho, ¿no? Sí, ese está grabado. Está grabado. Sí, claro. ¿Quién grabó ese? Ese yo lo grabé. Es el problema que ahorita como ya no graban, sí. Entonces ya le toca uno meterle la mano al drill para poder grabar y pues por supuesto que es costosa la cosa. Pero sí, gracias a Dios quedó grabado y que también saqué unos poquitos CD, se vendieron pues ahí mano a mano de la gente estando en Bogotá. Claro. Ahí salieron boleros bonitos también. Venga, maestro, pero vamos a hablar. 12 años nada más tenía, compuso su primera canción, La chica, la enamoró, bueno, el sacristán coqueto y todo ese cuento. Y de ahí empezó a escribir, o sea, venían ¿sí? Y escribía, guardaba, tenía un librito o algo. Sí, claro, unos cuadernos. Y luego, entonces, emigra para Bogotá. No, antes fuimos al Festival Vallenato con Guillermo Quintero. ¿Usted cantaba? Yo componía
Y como Guillermo cantaba él mismo, entonces empecé a escribir las canciones y tal. Y hice la gestión con algunos concejales para conseguir los recursos para ir al festival. Creo que fue el 5º Festival Vallenato. ¿Cuántos años tenía usted más o menos ahí? ¿Cuántos años tenía yo? Tenía ya me iba a quedar como 21 ya, más o menos. O sea, se fue con la agrupación. Sí, me fui con Guillermo, William. O sea, él se inscribió y todo. Sí, Guillermo. claro, yo hice todas las vueltas, le compramos uniformes. De hecho, los concejales sirvieron en ese momento porque nos equiparon para... Y se van y se bajan en el mejor hotel. Y cada día teníamos un uniforme diferente. Ah, mira. Entonces era una representación. En esa época, por cierto, no sé si te acuerdas de aquel tema de que salió la machaca. La machaca. La machaca, un insecto que picaba y entonces que ponía el nombre directo. Ajá, ok. Pero esa es alguna canción llamada así, ¿no? También. Sí. Entonces, yo hice la canción a la machaca. Y le hice también una canción a una novia que tenía, o que le gustaba a Guillermo Quintero, Okay. Mari. Y otra, Carmito la burra. Entonces toda la canción, entonces yo monté todas esas canciones con Guillermo y nos fuimos por el festival. Pero como todo, el festival siempre ha sido una vaina manejada por ellos, para ellos, y ganan los que ellos quieran o los que querían, yo no sé. En fin, el cuento es que, y esto no lo digo por el hecho de no haber ganado como tal, porque creo que quedamos de segundo, de tercero, no recuerdo. Pero lo que demostró lo contrario fue que el gobernador de la época, allá se acostumbraba que los conjuntos ganadores acompañaban al gobernador a su finca, Claro, para las privadas y eso. Privada, a los ganadores. Y nosotros, no siendo los ganadores, a nosotros nos llevaron a la fiesta. Entonces, eso quiere decir pues que sí gustó. Que eran buenos. Y en el hotel donde estábamos, allá iba la gente a hacernos entrevistas y que los cachacos, porque pues, la gran mayoría era de allá, de La Guajira, de allá, y nosotros veníamos del sur, entonces eran los cachacos. Entonces yo hice una canción, la que te digo, de Guillermo, Mari, que decía, Mari, ay Mari. ¿Qué? Desesperado y solo me encuentro. Entonces, no me olvida. Entonces hice esa vaina y resulta que la mujer del gobernador se llamaba Mari. Y yo creo que la que hizo fuerza para que lo llevara fue la mujer del gobernador. Como dicen ellos, le dio la ñoña con eso. Y a esa mujer le gustaba esa vaina de la canción. Y nos fuimos para allá con ella, con el tema de la canción. Y también, y se murió ya la segunda vez que fuimos, se murió Cirino Castilla, en la tarima. Y cuando iba pasando el entierro por el Lo Perena, que era donde nosotros nos estábamos presentando, iban todos los acordeones ahí, la abrían y tal, lamentando pues la muerte de Cirino. Y cogí yo un lápiz, escribí la muerte de Cirino Castilla. Y llamé a Guillermo, porque nos tocaba tocar un son. ¿Y cuál era el son? El mismo son que tocaban todos, Alicia Dorada. Entonces le dije, no, Alicia Dorada, vení para acá, aprendete esta vaina que ya, mientras que pasó el entierro, nosotros estábamos ensayando la vaina para montar y vamos y salimos nosotros allá con esa vaina. Y claro, la gente sorprendida, ya acaba de pasar el entierro, ya estábamos nosotros tocando la canción. Eso fue un palo y el berraco. Claro. Ese detalle. Bueno, maestro, entonces, la pregunta que quieren que lea, ¿cómo nace Fiesta en mi pueblo? En una de esas venidas que hacía yo fugaces, porque llegaba el 14 o el 15, pasaba el 16 y el 17 tenía que irme otra vez. Llegué y me senté ahí en el parque, que iba saliendo la gente ya de la novena, di tú el 15,
Entonces salía Venancio, todos esos personajes los vi salir de la iglesia, todos muy devotos, muy fieles pues a San Roque y la vaina. Pues me llamó la atención y sobre todo porque de alguna manera ellos hicieron parte de la cultura huachiquense por una o por otra, el uno porque pintaba, el otro porque declamaba, el otro porque echaba cuentos, el otro. Siempre había algo en ellos que me llamó la atención. Zenaida por lo alegre que era ella, lo dicharachera, en fin. Pero todo lo que se cuenta en la canción fue real. O sea, Sí, claro. eran así los personajes. Sí, sí, claro. O sea, el sancocho de gallina y todo Sí, eso. todo, allá se hacía en la esquina ponían el perol y ahí todo el mundo pasaba por eso les decía yo ahora días, ¿ustedes por qué tienen la historia, ahí se está diciendo, ¿por qué no lo hacen? Sí, repetir, claro, mantener esa ¿Por tradición. qué no lo hacen? Porque esa es una identidad cultural. Ajá. Pero yo no sé, la gente como que la única identidad cultural es tomar ron, tomar cerveza. Ahí tienen, el solo hecho de poner ese perol ahí, ese indio ahí o dos indios, a que la gente haga eso, que traiga la gallina despresada y la eche ahí, se siente para que le echen caldo y que todo el mundo coma de lo mismo. Eso tiene mucho significado social. Además, es la unidad de la gente, claro. Todo el amor, el cariño que hay, que eso demuestra. Y que, imagínate una persona X en Redor, decir, vámonos para Huachica, para allá, para el sancocho ese que hacen allá. Tenemos algo que mostrar, que Huachica no tiene nada, y tenemos los elementos y no lo hacemos. Yo vivo peleando aquí, entre comillas, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Vaya que nos quedáramos en el tiempo congelado. Vaya que estamos borrando la historia. Por eso estos espacios y hoy que podemos archivar y digitalizar muchas de estas historias, maestro. Entonces usted viene de paseo, viene para unas fiestas y empieza a ver todo esto y así, como le dice, le dijo, voy a escribir una canción sobre esto. No, y me fui. Y si eran buenas las fiestas, así como dice, qué buenas están claro. ahora las fiestas de mi pueblo. Sí. Eran muy buenas en esa época. Sí, claro, buenas. Se fueron perdiendo porque pues anteriormente la banda tocaba a la salida, como ahora, pero era diferente. Sí. Era una alegría, una cosa inmensa. Tocaban a las 12, tocaban en la noche, eso era alborada, en fin. Si yo cogí y me fui para Bogotá, y un día cualquiera cogí la guitarra y me puse ahí a charrasquear y me acordé y empecé a componer la canción que yo jamás pensé que fuera a sonar, porque pues, por supuesto era muy cerrada, muy de aquí. Pero no dice Huachica por ningún lado la canción. Ahí es donde está el triunfo de la canción. Uh-huh. Porque Ramón, se pueden llamar muchos Ramón, el otro puede llamarse Zenaida, muchas Zenaidas, en fin. Entonces, y a propósito, no miento a Huachica, la gente, hay algunos casos en que se nombran las ciudades y son dignos también, sí, como el 20 de enero y sí. Todo eso. Pero fíjate que se llama 20 de enero y no se llama Cincelejo. Sí. Entonces, y todo eso, pues uno, en la medida que va creciendo en la parte musical, pues se va dando cuenta de detalles claro. que parecen que no, y sí. Entonces escribí yo eso, pero la dejé para mí, ni siquiera la banda la sabía ni nada. Un día me llamó un director artístico de Disco Fuente, de apellido Gallo creo que era, y para pedirme una canción para Rodolfo Icardi. Ay, yo quería preguntarle cómo llegó a eso allá. Sí, para pedirme una canción que Rodolfo Icardi. Yo no sé, de Dios, lo primero que se me vino fue Fiesta en mi pueblo. Usted le dijo, tengo esta. Sí, tengo esta. Entonces, porque él me había llamado a la casa, porque no habían celulares, sino al teléfono fijo. Uh-huh. ¿Cómo consiguió? No sé, pero me llamó allá. Y pues yo no estaba, entonces me pusimos cita para el otro día, y el otro día efectivamente me llamó, y hablamos, y me pidió,
maestro, mira, es que estamos aquí para una canción así como de pueblo, para Rodolfo que va a grabar, y usted sabe que Rodolfo está vendiendo muy bien, y no sé, esto es la carreta. A mí se me ha venido a la cabeza lo único que a mí no me fuiste de mi pueblo. Le dije yo, pues lo que tengo es esta, así que me acuerdo en este momento. Y le dije, fiesta en mi pueblo, y le dijo, no más con el título vende. Ah. No más con el título vende. Y yo, bueno, ¿y cómo dice? Y yo, vamos para allá, para la fiesta de mi pueblo. Quiero volver para bailar por los habaneros. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Venancio Pavón, hombre de perrenque y un gran corazón, como todo buen morrocoyero. Ahí sí dice morrocoyero, Sí. pero no decía guachica, Sí. sí no dice. Entonces, claro, y dijo, ya, no cante más, maestro. Esa es. Y esa es, le mando los pasajes en avión para que se venga para Medellín, Ajá. para que montemos la canción aquí, porque esa... ¿Ya le habían grabado otras canciones a usted Sí, antes ya. de esa? No, pero el cuento fue que yo había pasado por Medellín y de Fuentes no me dejaron pasar de la puerta Antes de esto, antes de la antes de esta llamada. ni en Barranquilla, ni en Medellín, en Medellín estuve en Sonolú, estuve en Fuentes, en Codiscos, y en ninguna me dejaron. Llevé hasta ¿cómo se llamaba? El esposo de esta Felizola, hermana Gines, que fue profesor, Escandón, Ah, ok. el profesor Escandón. Profesor Escandón, sí. Víctor Escandón. Que vivía en Medellín. Hasta de padrino lo busqué para que me buscara citas O y sea, como vainas. ofreciendo las canciones y nadie le... Nadie. Y después de las casas diqueras donde no me dejaron entrar, llamándome para que viera la canción. Después del éxito de eso. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se fue para Medellín y conoció al maestro Rodolfo Icardi y todo? Nada. No, a ellos sí no tuvo Yo no contacto con ellos. conocía a Rodolfo. Le mandé la canción y llegué y bueno, me presentaron al arreglista, yo le canté la canción al arreglista, ya vivo. Me dijo, cántela así, porque Gallo me dijo que se sentía que se le habían parado los pelos. Dijo. Ah. Cuando lo oyó, yo quiero saber si es verdad. Entonces se la canté y el tipo dijo, "Jo, es que esa vaina está muy buena". Y es Ramón y todo eso se encuentran en todos los pueblos. Y verdad que así, que fue así. Y entonces, listo, yo me vine, yo no conocía a Rodolfo. Y la grabaron ese año. Y la grabaron. ¿Ese año ¿de qué año estamos hablando? En el 81. Salió en el 81 la canción ya. Y sí. Y cuando un día llego yo a Medellín y paso por Fuentes. Y apenas llegué ahí sí. Maestro. Y preciso estaba Rodolfo Icardi. Y ahí, para llegar a la oficina había unas escaleritas así. Y cuando yo voy entrando, viene bajando Rodolfo Icardi, echándole la madre a todo el mundo, peleando y diciéndoles ladrones, pícaros, no sé qué vaina. Mierda. Ese fue el encuentro con Rodolfo. Y entonces estaba el director artístico allá arriba. Y decía, maestro, mire, ahí tiene al maestro Julián Vargas, tratando de como de calmarlo. ¿Sí? Maestro, póngase pila porque lo vas a robar. Eso Había fue tenido su discusión una ahí. parranda de ladrones. No, ahí fue donde nos conocimos y nos dimos la mano y él salió y se fue. Eso Claro, fue como que- todo artista que tiene sus... Sí, sí. Él interpretó solamente esa suya. No, una que le hice a Gamarra. Ajá. O sea, ¿la grabó Rodolfo Icardi también? Dos, muy buena también, de hecho. Sí. ¿Cuál? Ese, alisten la vela porque esta noche va a haber cumbiamba. Entonces, No, mejor dicho es... Carepalo, el nombre era Carepalo, ese. Y la grabó Rodolfo Icardi también. Buena, muy buena, Bien. muy buena. Pero nosotros tenemos un problema musical muy jodido. Aguachica, háblenle de vallenato. Sí, claro. Porque otro tipo de música no es comestible aquí. Entonces, ¿tú te imaginas yo como 300 y pico de canciones y aquí no se conoce el 10% de No. eso? Y en Y cambio, no componía vallenato usted. También, Claro, sí, yo- también, sí. también. también compuse vallenato. Pues, Gotas de llanto, por ejemplo, de Otto Sergio y Rafael Ricardo. Ya basta de llorar, mi negra,
Ya basta de llorar, mi vida. La culpa la tuvo el destino. Vamos por dos caminos diferentes, sí. Tenemos que aceptarlo, amor. Tenemos que aceptarlo así. Pero no llores, habrá un mañana mejor que el de hoy. Sí, muy pero linda no canción. llores, habrá un mañana para los dos. Ese, me estoy enamorando de tus ojos, de tu boca, de tu risa. Me estoy enamorando de ti. No sé si esto es amor o es la pasión que se metió en mi corazón, pero me estoy volviendo loco por ti. Y es que siento la alegría del amor. Esa, Sí. así. Si a ti te pasa lo mismo que a mí, decide. O sea, tú sabes que le grabó varias. En cuanto a mí, yo lo decidí. Te quiero, y no me voy mañana a arrepentir. Lo sé muy bien, mi cielo. Yo sé que a ti te quiero. Te tocó decidir. Te quedas con él o conmigo. Te quedas con él llorando. Te quedas con él sabiendo que me estás amando. Por favor, decide muy bien. Por favor, decide lo que vas a hacer. Se me acaba el tiempo y a ti también. No, eso es un talentazo y de verdad agradezco mucho que nos esté acompañando en este programa. Y grabaron en el 81, Rodolfo Icardi graba ese. ¿Y cuándo viene la gente aquí de Aguachica a saber que esa canción era para Aguachica? Bueno, ya fui aquí a Campo Serrano Radio cuando vine con el disco y la cosa. No, yo creo que tuvo que haber sido Buturama primero. Buturama Sí, era. sí, Buturama. Campo Serrano fue después. Buturama. O sea, usted mismo trajo el disco aquí para que la gente lo pues, conociese. para que lo conocieran y lo oyeran. Y yo dije, esto se va a vender allá como pan caliente. O tal vez antes, ¿no sería Voz de Aguachica? No, de Ondas mentira. del Cesar. No, era la, sí, La Voz de Aguachica y Ondas del Cesar, la primera sí. que había aquí. Las primeras ¿no? que habían, sí. Sí, la primera. Sí. Porque para esa En AM, época, sí. Porque esa era de los curas. Ajá, esa es la de la diócesis. De los Sí. curas. Que por cierto, cuando yo hice, tú te acuerdas que se robaron la custodia de Ocaña, ¿no? Ah, así como la de Vadillo, también pasó lo mismo. Entonces yo hice una canción que se llamaba La custodia de Ocaña. Ah, Y entonces esa vaina fue una locura también en Ocaña. Pero siguiendo acá con el cuento de esto, con Rodolfo, yo realmente no, aparte de darle la mano esa vez que venía como un tote, no lo vi nunca más. Ni siquiera viéndolo actuar. Y después me grabó otra, que fue la de Gamarra. Y esa de Gamarra, lastimosamente, tampoco, no pasó nada. Y en cambio, sí, curiosamente, por otras partes la canción se oye. Una vez llegó el grupo de los hispanos a Bogotá, a un sitio muy importante allá en Bogotá a tocar, y la gente cantaba esa fiesta de mi pueblo y la de Gamarra como si fueran las canciones de ellos. sí. Una vaina increíble. Y sí, mucha gente por ahí, incluso salió un reportaje de un muchacho vadillo de Gamarra hablando de la canción de esa de Gamarra, pero que no sabían quién era el autor. Y esos, te cuento que la carrandanga es así de la gente diciendo que muy bonita, que no sé qué, y por allá, para acá, al último, fue que dijo alguien que era de un morrocoyero. Ah, y maestro, ¿y la canción que más regalías le ha producido ha sido esa fiesta de mi pueblo o no? No fue una Quiero amarte otra vez. Pues cuando salió esa vaina, eso fue... ¿De quién? ¿Un vallenato? Sí. Eso lo grabó Bao Gutiérrez con las diosas del vallenato. Cuando se murió esta niña, ella grabó. Y esa fue la que más plata me pagaron. Por supuesto que ya de ahí para adelante Fiesta de mi Pueblo y las otras empezaron a producir y siguen produciendo. Todavía sí. De esa época, o sea, todavía se logra recoger algo para los compositores. Sí, claro. ¿Pagan qué? ¿Cuánto pagan?
trimestral, ¿pero qué? ¿1.000 pesos cada vez que hacen la canción? ¿500 pesos? ¿Cómo es eso No, ahora? eso es una prorrata que hacen de acuerdo a las veces que suene y el valor que pague la emisora. Pero como se suma todos los pagos de las emisoras y se suman todas las canciones, entonces se prorratea para poner un valor. O sea, no se puede decir es 1 peso, 2 pesos, Sí. independientemente es lo que recaudan a nivel nacional Pero- y el número de canciones que suenan y cuántas veces han sonado independientemente. Claro, pero había de que ser muy juiciosos en las emisoras para llenar los formatos, que yo me acuerdo que esa parte de las emisoras, que eso era un Sí, sí. trabajo. Bueno, maestro, pero me imagino yo que antes se daban más ingresos por regalías que ahora, ¿no? Porque hoy como han cambiado tanto, como las Sí. cosas, ya a ver, por ejemplo, ¿cuántas veces no colocarán esa canción en YouTube y Sí. YouTube no le paga a usted o sí? Le pagan a Saico. Ah, Pagan a Saico y Saico paga a mí. hay un cruce ahí Sí, de sí. datos y todo. Si no es individual, sino a través de la sociedad que se hacen esos recaudos. ¿Y cuál es la canción más reciente que ha compuesto? Sigue componiendo, me imagino. Sí, una que no se ha grabado todavía, que dice, ¿cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que tus sueños se hagan realidad? Si no permite que entre tú, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo quieres que tus sueños se hagan realidad? Si nunca permites que entre en tu corazón, entonces ¿por qué me pides que te colme de amor? Si una migaguita de eso me has dado a amar, yo no he podido entender esa forma de amar. Quieres que te entregue el alma, que te dé mi vida, que te dé mi amor, pero no me has dado jamás un beso que me consuele, una caricia tierna, una muestra de amor. Entonces, ¿por qué me pides que te quiera? Si tú a mí no me quieres de igual manera, dame tu amor, que yo Un lo vallenato. necesito, negra. Dame tu amor, corazón, no me digas que no, que me mata la pena. Soy una esclava mujer, por tu amor, tu querer, yo me muero, mi negra. Dame tu amor, que yo lo necesito, negra. Esa la compuso que hace cuánto. Hace como 2 años o 3 años. ¿Y Pero lo llaman? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo ubican para una canción a usted? a ver, ahorita es muy complicado porque realmente no se está grabando. Ya todos los grupos tienen sus propios estudios, sus propias formas de grabar. Entonces no es como antes que la gente necesariamente iban a Medellín o iban a Bogotá o iban a Barranquilla, que eran los centros de grabación con diferentes estudios. Ya hoy ya todo el mundo tiene prácticamente, los grupos tienen en su casa montado el estudio y graban ahí, no tiene problema. Y cada uno graba lo que quiere grabar. Y ahora los cantantes que nunca componían ya se volvieron compositores también, porque entendieron que eso era una forma de entrar otros ingresos para ellos. O más bien los compositores se volvieron cantantes, porque antes muchos componían y no cantaban, ¿no? Y muchos compositores se volvió cantante también. Sí, Entonces, sí. hay de todo. Y ya hoy en día ya no existen estudios de grabación ni nada. Pero, por ejemplo, si hay un grupo, si alguien dice, oye, yo quiero una canción suya, ¿usted que cobran por la canción? Deme 10 millones, 5 millones, ¿cómo se Pues, maneja eso hoy día? Pues anteriormente uno complacido porque se la grabaran, ¿no? Sí. Ya hoy en día sí se tiene uno que cobrar, pues porque ya prácticamente como quiera que no hay venta Sí. de discos para que haya Otro ingreso. un desembolso por la venta de ellos, pues ya uno tiene que decir, vale tanto. ¿Cuánto vale una canción? No, eso depende de la canción y depende del artista. Ah, Depende del artista porque pues y ya uno no puede lastimosamente coger una canción y darla a cualquiera ujú. porque pues no Sí, si tiene- hace una mala interpretación, la canción va a decir que muere. van a decir que es mala la canción. muere. Maestro Julián, entonces uno cada año coloca su canción, qué buenas están ahora las fiestas de mi pueblo, porque entonces uno se anima y dice, van a estar buenas las fiestas de mi pueblo. ¿Van a estar buenas o no para este año? Pues no sé, realmente O toca- uno es el que se hace la fiesta también, digo yo, ¿no? también es cierto, ¿no? Pero no creas que siempre uno va con una expectativa que va a haber, que va a haber cosas. Pero lo que a mí sí me duele un poco es el hecho de que no se contraten 1 o 2 bandas buenas de calidad. Porque es que
no podemos desconocer, nuestra tradición es bandística, no es de orquestas de salsa, no es de vallenatos. Vallenato es porque pues, nos correspondió vivir en una región donde los vallenatos, pero lo nuestro aquí es banda. Entonces, independientemente, no siendo que no pongan vallenato, pero que haya un equilibrio, o por lo menos una migajita de amor, y por el sentir de que muchos de Aguachica sentimos por esa música. ¿Cómo nos van a poner una noche 7 vallenatos, por favor? Y uno de música, ¿cómo se llama? Popular. Todos tienen el derecho, todos, música popular, todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué no una de lo nuestro? Mantener ahí Por favor, sí. La cultura. Pero bueno, es que también uno no le puede pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, si quienes dirigen el pueblo no conocen la historia de Aguachica, y pues ¿qué le puedes pedir? Nada. ¿Cómo las va a celebrar usted las fiestas? ¿Cuáles son sus planes cuando viene? ¿Reunirse en familia, con amigos? Básicamente yo vengo para ver a papá, claro, primero que todo. Y aprovechar la fiesta, pues para ir a ver la gente, los que quedan, la alegría de sí, la gente, porque siempre toque quien toque, inclusive ahora el año pasado, antepasado, que tocaron los doctores de la música, de la carranga, güey. Ah, sí. Muy bueno. Y la gente bailó y la gente se divirtió, todo chévere. Entonces, es ver esa alegría de la gente. Eso me complace. Vengo a ver eso. Y vengo también, aprovecho el 18 de la fiesta de San Roquito. De San Roquito. De ir allá que van 4, ya cada día va rebajando gente. Sí, se van perdiendo, pero bueno, hay que mirar cómo se mantienen vivas las tradiciones. Le quería preguntar, pues también ya para ir finalizando, aparte de Rodolfo Icardi, ¿quién más le grabó la canción La Fiesta de mi Pueblo? ¿Alguna otra agrupación? Sí, la fiesta de mi pueblo tienen como unas 6 o 7 versiones. Sí. Sí. Pero curiosamente, la que más versiones tiene es el foco. Ah. Se tiene, una vez mirando, mi hija me llamó, papi, ¿y usted no ha vuelto a grabar más? Y yo, ¿cómo así? Entonces salió una producción del foco. Y resulta que a raíz de esa vaina, en México arrancaron, tiene 68 versiones el foco, Sí. en diferentes formas, en Centroamérica, por todas partes ese foco ha dado palo. Y Fiesta de mi Pueblo, sí, fíjate tú que Fiesta de mi Pueblo en Medellín es un himno. Sí. En Bogotá suena mucho en las emisoras. Y en el viejo Caldas, Quindío, Risaralda, toda esa vaina por allá, eso es pan comido todo el tiempo. Pero y la bueno, historia del foco fue cierta. Ahí le puso ahí su toque, ¿no? Ay, no sé, ese cuento del foco. Esa era la época en que la gente no había luz, me imagino, y había que salir con el foco de mano ese plateadito que había y todo, ¿cierto? Exactamente. Y en una fiesta, aquí se hacían reinados para recoger fondos, para todo. Sí. Entre ellas el reloj de la iglesia, ¿no? Que se hizo para esos reinados, esa vaina. Entonces aquí hubo un reinado y estaba tocando la banda. Y estaba el dueño de casa con su señora, ahí sentado. Y estaba la banda tocando, y era la época de Beto Cruz, que todos conocen. Entonces estaba enganchado bailando allí, y en esa época, como tú decías, se iba la luz a las 10 de la noche y ese señor tenía una planta eléctrica, y ahí en la terraza de la casa se hacía ese baile porque su hija era reina, era candidata. Entonces estaba el hombre enganchado bailando y la señora le hacía muecas con la boca y le hacía que se separaran.
Y entonces, cuando se terminó, vinieron la pareja a decirle que por qué las llamadas, qué pasaba. No, que se separen porque eso se ve muy feo. Sáquese ese foco, que la gente se metía el foco aquí, una paletina, un foco de 3, 4 baterías. Sí. Dije, sáquese ese foco, si no, yo no traje el foco. Ah, caramba. ¿Y ¿Pero eso? usted estaba viendo eso o se lo contaron? No, yo estaba ahí. ¿Usted lo vio? Y de una vez su chispa de compositor. No, yo me reí del cuento y la vaina. Y cuando, después con el tiempo ya, llegó la época del racionamiento, que quitaban la luz a las 7 de la noche y la vaina. Mi hermano Eduardo trabajaba en Venezuela y mandó a los hijos, eran Patricia y Eduardo, ¿era? César Eduardo. Los mandó para Bogotá en vacaciones y llegaron y estuvieron en la casa. Y en esa época se dio la luz y había una mesita que yo tenía y tenía el foco. Y me ponía ahí. Y César estaba pendiente de la hora de ellos para él coger el foco y alumbrar. Mi mujer me dijo eso, lo que pasaba con César. Y un día yo estaba en la casa y cogí y quité el foco de ahí. Y ellos jugando, pero cuando iba llegando la hora, arrancó César a buscar el foco. Y cuando llegó no encontró el foco. Y empieza, tío, ¿dónde está el foco? Y yo decía, ¿cuál foco? Y tío, el foco. Y yo, ¿cuál foco? Y me acordé del cuento de la bailada aquí. Y escribí la baila. ¿De cuál foco? ¿Y el primero que se la grabó? La banda. La banda esa. No, mentira. No. La India Melillará. ¿La India? Melillará. Y ella se fue para México y ella fue realmente quien llevó el foco a México. La India Melillará fue la primera que grabó ese. No, qué bonitos recuerdos y qué bueno, maestro Julián, que siga teniendo ese amor por Aguachica, que lo siga transmitiendo. Yo le agradezco en nombre de los aguachiquenses pues, porque ha internacionalizado Aguachica por lo bueno, ¿no? Porque mucha gente nos conoce por lo malo, es muy fácil vender lo malo, pero lo bueno siempre es un poco más difícil. Un mensaje para los morrocoyeros de parte suya como morrocoyero de corazón. Morrocoyero de corazón. A mis paisanos, que los quiero mucho, que tomen en esta fiesta moderadamente, porque hay que tomarse su cervecita para pasar alegre un rato, pero sin excederse, que vivamos en paz y que reclamemos cuando haya que reclamar, sin grosería, sin peleas, pero sí con firmeza, defendiendo lo nuestro. Porque si nosotros no defendemos nuestra tradición, nos vamos a quedar sin nuestra historia. Muchísimas gracias, maestro Julián Vargas Saldaña, y a ustedes también por estar aquí sintonizados con La Parla. Disfruten esta fiesta, como dice el maestro, con moderación, pero sobre todo con lo nuestro. Chao, chao. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la estera, y no se cansa Eli Prieto, parece un trompo en la acera, y es que la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena.